Muy buenas tardes. Mi nombre es María Rosa Peralta. Soy médica y mi especialidad es la pediatría. Y hoy estoy acá con ustedes porque Mariana y Sergio me invitaron a esta 30 caravana de medicina sintergética de Sierra de la Ventana a contarles un poquito lo que, lo que puedo empezar a tener de conocimientos para relatar lo que es la coherencia cardíaca. Bueno, el interés mío es que no les resulte aburrido, que puedan encontrar el estímulo como para seguir buscando información. Este es para mí todo un tiempo de aprendizaje y de descubrimiento, de información, bueno, que la idea es poder seguirla transmitiendo. Entonces seguramente hay mucha gente que de esto sabe muchísimo y hay otra gente que se va a enterar de toda esta maravilla. Simplemente eso, a todos los invito a seguir para adelante para realmente hacer un cambio en esta humanidad. Y este es mi granito de arena. Bueno, acá les quiero mostrar esta imagen que en muchos círculos de aprendizaje, de enseñanzas más sutiles o más relacionadas con la energía, generalmente lo tenemos. En sintergética es una analogía que siempre usa Jorge Carvajal, y es esta imagen del carruaje, el caballo, el cochero, el dueño de toda esta posibilidad, comparándola con nuestra vida. Así es que en esta metáfora, el carruaje representa el cuerpo físico. Un cuerpo físico que va a depender del cuidado y el mantenimiento que le digne el cochero, y además de la del funcionamiento o de cómo sea conducido el caballo. Esto va a repercutir en el carruaje. El caballo siempre se lo relaciona con las emociones, con el campo emocional, también se le llama cuerpo emocional, y el caballo necesita de la estrategia, el conocimiento y la capacidad del cochero para poder llegar a destino. Porque si el caballo se quedara solo, podría salir al galope, salir en una dirección equivocada. Entonces, las emociones van a depender, o este caballo va a depender de la dirección del cochero. Me había sido interesante también ver que la palabra emoción viene del latín de emovere, que es mover, remover, turbación, agitación del ánimo. Bueno, como para decir, la palabra emoción es lo que pone en movimiento, el caballo pone en movimiento este carruaje. Y acá, bueno, el cochero que va a ser el que se encarga de presentarle al amo todo lo que está ocurriendo en el entorno, pero además tiene que tener la inteligencia para escuchar la guía del amo, la dirección que tiene que tener para llegar a su meta. Así que este cochero va a ser el encargado del mantenimiento del carruaje, de guiar bien el caballo y de atender bien todas las consignas que le indica su señor. Y en el dibujito vieron que estaba el señor, el amo, y ese correspondería a la esencia de lo que somos verdaderamente. Se le puede llamar nuestra alma, el ser superior, maestro interior, guía espiritual, conciencia superior. El carruaje, el caballo y el cochero juntos corresponden a nuestra personalidad o al ego. Todo esto debe servir a ese amo, ¿sí?
Acá era simplemente les quería contar con estas palabritas que recién a principios del siglo pasado con Freud se empiezan a estudiar un poco las emociones, sino antes era un, un espacio oculto, hasta también que se le tenía miedo a hablar de las emociones. Parecía que podían ocurrir eventos extraños, se lo relacionaba con la brujería, la magia, lo esotérico. Y entonces nadie hablaba de emociones. Freud empieza a estudiar a partir de las emociones patológicas. Recién a mitad de siglo, posguerra, cuando las empresas empiezan a tener su vigor, las industrias, tener tanta gente a cargo, empiezan a ver cómo cambia el rendimiento de los empleados según el miedo, según el estrés, según las enfermedades. Entonces poco empiezan a ver cuáles son los más inteligentes y empiezan a hacer los estudios y las investigaciones y los test para identificar todo esto que era el coeficiente intelectual. Pero llamaba un poco la atención que a veces los que podían ser muy inteligentes no aseguraban ser los más felices ni los más rendidores. Y entonces se empezó ya en el 60 a ver cómo las emociones estaban muy reprimidas, entonces se las crearon, hasta ese momento la sociedad era muy rígida, pero tampoco funcionó, o sea, fue como una liberación de todas las emociones y tampoco fue ordenado. Entonces, poco a poco, en 1985, empiezan a hacer algunos estudios desde la psicología y también se empieza a descubrir lo que es la inteligencia emocional o el coeficiente emocional. Las descripciones de lo que es o lo que deberíamos llegar a hacer con la inteligencia emocional nos llevarían a la eliminación, pero en realidad uno podría decir, y bueno, ¿y la emoción de miedo nos hace menos inteligentes? Entonces, ahí se siguen haciendo búsquedas, ¿no? Y el verdadero bienestar conlleva el control de toda la energía que guardan las emociones. Y así es que se empezaron a entrecruzar las informaciones y entonces ni un elevado coeficiente intelectual asegura la realización en la vida, ni tener un potencial emocional fuerte garantiza la armonía. Las emociones no son inteligentes en sí mismas, pero se pueden elegir con inteligencia. Constituyen un depósito de energía que si se gestiona bien, le da al ser humano la posibilidad de vivir más equilibrado, creativo, saludable y lleno de amor. No es el cerebro el que genera la conciencia, sino el contrario. La conciencia del individuo es la que determina qué sectores del cerebro van a ser activados. Todo lo que perciben nuestros sentidos llegan al cerebro límbico, que nosotros lo tenemos aproximadamente acá, sobre la oreja. Cerebro límbico, izquierdo y derecho. Cerebro emocional. Y desde allí la información se trasladará por distintos circuitos según la interpretación de la realidad que tiene cada individuo y según su nivel de conciencia. Así es que es una misma circunstancia, muchos la vemos de distintas formas. Podemos decir que hay tres tipos de circuitos básicos. Hay un circuito o circuitos del pasado, de la antigüedad, y hay circuitos actuales, adquiridos por la mayoría de la humanidad, en los que están incluidos todo lo que sería el inconsciente colectivo. Hay circuitos en potencia, aún desarrollándose, que llevan al cambio de la humanidad, y hay circuitos intermedios. Entonces vamos a ver ahora de qué se trata. El primer circuito, que serían los más viejos, de acción rápida, la protagonista sería la amígdala cerebral. El sistema límbico, que tiene muchas estructuras, el tálamo es una que recibe desde los sentidos toda la información, pero la amígdala es la que guarda
todas las memorias emocionales. Y responde a 3 estímulos. El miedo, para mantener la seguridad, el instinto de reproducción para asegurar la continuidad de la especie, la protección del territorio para conservar un espacio de supervivencia. Hoy todo esto ha evolucionado, ya vamos a ver, pero digamos, esto era lo que ya desde las cavernas teníamos y se iba grabando. El miedo, el instinto de reproducción, la protección del territorio. Finalmente, estas son respuestas automáticas, exageradas a veces, porque ya no estamos en la amenaza de la caverna ni de la selva. Entonces, a veces, un estímulo similar, podemos hacer una respuesta exagerada, y a esas se las llaman memorias activas. Y ya les digo por qué. Pero esta información, estas respuestas automáticas, exageradas, esta información viaja a la velocidad de 40.000 millones de bits por minuto. Teniendo en cuenta que la información en una computadora estándar, en un módem estándar, viaja esa información a más o menos 36.300 bits por segundo, este otro número en la amígdala cerebral está hablando de la velocidad que alcanza con la rapidez que desencadena las respuestas, ¿no? Y les quería decir esto que se dice memorias activas, son de la antigüedad, están actualizadas a nuestras vivencias de nuestra cotidianidad, de lo cotidiano, pero resulta que entre el 95 y el 99% de nuestro día, nosotros estamos haciendo estas respuestas automáticas. El segundo circuito es, a la emoción se le suma la mente. Esta mente permite el libre albedrío, la originalidad. Esta característica del neocórtex aún está en desarrollo. Sería la posibilidad que nos da de analizar esta información que llega, estamos hablando ya de corteza cerebral, para moderar, adaptar o frenar, inhibir las respuestas de aquel primer circuito. El sistema límbico, el de recién, debería ser una reserva de energía al servicio del neocórtex. La corteza tiene libre circulación de energía en procesos de aprendizaje, creatividad, y a esa la llamamos memorias libres. En la corteza, la información viaja a 2000 bits por segundo. El tercer circuito es el mental emocional del ser humano actual. La amígdala mantiene el protector y diríamos también su papel protagónico para la supervivencia física y la psicológica. Allí están dados los programas de sufrimiento y estrés y también los de ternura y amorosidad, relacionados con los eventos de la primera infancia. Ya sabemos, hay ya mucho escrito, Bruce Lipton es uno de los biólogos que describe bien cómo en la primera infancia, especialmente entre los 2 y los 6 años, nuestros niñitos están como en un estado de hipnosis sin capacidad de análisis y están grabando las huellas de todo lo que está sucediendo en el entorno. Yo siempre digo, son una antena de Wi-Fi encendida las 24 horas del día. Pero resulta que esas huellas son las que se guardan en este sistema límbico, en esa amígdala cerebral. Así que a situaciones o circunstancias que nos despierten esa memoria, desencadenan una respuesta, esta que decimos que a veces puede ser exagerada. Después también tenemos guardadas las memorias ancestrales en todo lo que es el sistema límbico y también el tronco cerebral. Y también, para los que creen en esto,
corresponden las memorias de otras vidas, de vidas pasadas, por eso digo, según la creencia de cada uno, pero estamos sumando un montón de memorias que quedan instaladas en esta región de nuestro cerebro. La amígdala se activa con el mismo principio de supervivencia, desencadenando pensamientos, sentimientos y acciones relacionadas con esto, ¿no? Tengo que sobrevivir. Y esto me parece muy importante. La amígdala no olvida jamás. La amígdala, junto con el tronco y la corteza cerebral, van a formar parte de este circuito cerebral inferior, digamos, la que más se parece a aquellas primeras lecciones que teníamos como del miedo, de la reproducción y de la defensa del territorio. Ahora, en nuestra actualidad, se pueden llamar como comportamientos de las 3P. El pánico, que es lo que evolucionó de aquel miedo, que era un miedo que nos llevaba a la prudencia, ahora es el pánico, que ya no solo ser agredido físicamente por una fiera, sino el miedo psicológico, el miedo al abandono, el miedo al engaño, a perder seres queridos, el miedo al trabajo o el miedo al ridículo. La otra P, que estaría relacionada con aquello que era el instinto de nuestra especie de reproducción, esta sería una P que corresponde al placer. Y este instinto de reproducción evolucionó hasta un placer descontrolado en el último tiempo. El disfrute a través de los sentidos. Y acá está muy fuerte la sociedad de consumo. Llenamos todos los vacíos existenciales con cosas materiales, con compras, y todavía así no conseguimos el equilibrio, la armonía, la felicidad. Y ni qué decir en el instinto sexual, que hoy podríamos decir hay como una generalidad de un instinto egoísta y violento, que ya sabemos que esto está a lo largo de todo el planeta. Y la otra P que nos queda es la del poder, de aquel que era de protección del territorio, evolucionó a la dominación, la manipulación, la humillación, la competición, los abusos, el amor posesivo, tanto en el hombre común como en los gobernantes, en los científicos, en los dirigentes sociales. Este circuito cerebral inferior se rige por dos principios: el de separación y el de la dualidad. Y hoy lo vemos bien, este individualismo y esta polaridad que tenemos. Imposible llegar a los acuerdos, a la integración. En realidad todo sale como disparado hacia la exclusión. De ambos principios debemos liberarnos. El miedo separa. La búsqueda egoísta del placer separa. La búsqueda egoísta del poder separa. La conciencia de unidad es la ley del universo. Y les quería contar un poquito esto, porque me parece muy interesante, cómo los distintos investigadores fueron trayendo luz para que podamos entender mejor esta maravilla que somos, ¿no? Entonces acá cuento algo de un Nobel, un premio Nobel en química, en el 77, que es este doctor Prigogine, que habló de las estructuras disipativas. Y con esto hizo un aporte muy importante para explicar el camino de la evolución, la comunicación entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y el universo. Entonces, él describe lo que son los sistemas abiertos, que son aquellos que intercambian energía y materia con el entorno. Puede ser una flor que crece,
una sociedad que se estructura, una organización que se enriquece, un ecosistema que se desarrolla, un planeta que se mueve o un ser humano que evoluciona. Todos somos sistemas abiertos y tenemos como característica de sistema abierto la flexibilidad, la fluidez y la gran adaptabilidad. Ahora, esta gran adaptabilidad, Prigogine también decía que tiene un tope, tiene un máximo de adaptabilidad. Y cuando llegamos a ese máximo, hay algo que se llama, o él lo definió como punto de bifurcación. Y son exactamente dos caminos. O desaparece el sistema y se diluye en el entorno, o se da la transformación, que es radicalmente diferente a la estructura anterior. Y a esto se lo llama salto cuántico. Todo tiene que ver con todo, ¿no? Y miren, mientras decimos esto de los sistemas abiertos en el 77, ya en el 70 van descubriendo que el corazón tiene más de 40.000 neuronas, a las que llaman el cerebro del corazón. Y este cerebro tiene 4 formas de conexión con el cerebro de la cabeza. Se puede conectar por medio neurológico, bioquímico, biofísico o energético. Desde lo neurológico, el corazón transforma la información que le llega, hormonal o de algún estímulo, en impulsos nerviosos, eléctricos, que a través del nervio vago y los nervios paravertebrales se dirigen al sistema límbico y a los centros de percepción superior del neocórtex. El corazón envía más información al cerebro que lo que recibe del cerebro. Es el único órgano del cuerpo que tiene esta propiedad. El cerebro del corazón influye sobre el cerebro de la cabeza, la percepción de la realidad y las reacciones emocionales. La conexión bioquímica. Bueno, en 1986 se descubrió la hormona ANF, Atrial Natriuretic Factor, producida por el corazón. Esta genera homeostasis, equilibrio a nivel celular, inhibiendo la acción del cortisol. También produce adrenalina, si la necesita, y oxitocina, la hormona del amor. Desde lo biofísico, el corazón puede cambiar la presión arterial, la respiración y ciertos ritmos del sistema nervioso autónomo, independientemente del cerebro. Balancea hacia el parasimpático justamente para mantener la calma. Y desde lo energético, también se sabe que el campo electromagnético del corazón es 5.000 veces más potente que el cerebro. Este cambia según el estado emocional. Está en coherencia cardíaca con emociones positivas como gratitud, compasión, humildad. En cambio, está en incoherencia cardíaca con emociones negativas, como el miedo, la ira, la frustración. Además, el campo electromagnético se extiende a 2 o 4 metros alrededor del cuerpo. Eso hace que mi información electromagnética o energética de mi corazón alcance a todos los que están en mi entorno y por lo tanto yo también estoy recibiendo el intercambio de los demás. Y aquí el nuevo circuito de la conciencia superior parte del corazón y requiere la coherencia cardíaca. Y acá este principio me gustó, por eso se los traigo, el principio de resonancia. En todo sistema oscilatorio, el elemento que oscila con mayor intensidad arrastra a los osciladores de menor potencia.
Esto parece que, no sé, en el siglo XVII ya lo habían descubierto, pero ahora que estamos estudiando e investigando tanto el corazón, se sabe que es un potente oscilador biológico. Puede imponer su ritmo a los demás sistemas oscilatorios del cuerpo, tanto a nivel físico como emocional y mental. Se armonizan entre sí automáticamente, siguiendo el ritmo que él marca. Así todas sus funciones específicas funcionan, actúan en forma óptima. Hay una salud perfecta, las emociones son estables, positivas, se generan todas estas cualidades que parten del corazón, la compasión, la empatía, el perdón, la inteligencia superior, la creatividad. Y además, esto de que funcionan en forma óptima es con ahorro de energía. El GERMAT, que es un instituto que estudia el corazón, se llama las matemáticas del corazón, está en California, descubrió que el corazón tiene un lenguaje y es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. El corazón tiene una variabilidad muy armoniosa con ondas amplias y regulares durante las emociones elevadas de la conciencia de unidad. Y esto es lo que el GERMAT le llama coherencia cardíaca. Ahora, cuando los pensamientos son separadores, toma el mando del circuito cerebral inferior en manos del sistema límbico, lo que se genera es un caos biológico y psicológico. De hecho, las ondas son totalmente irregulares, cambia por completo el diseño del dibujo. Estando caótico a nivel físico, utilizamos el circuito inferior de percepción. El cerebro del corazón no puede imponer su ritmo. Se debilita el cuerpo, disminuye la inmunidad, aparecen las enfermedades. Podemos decir que estamos menos vivos. Estando caóticos a nivel emocional, utilizando el circuito inferior de percepción, el cerebro del corazón no puede imponer su ritmo. Hay deterioro en nuestras relaciones. Somos menos amables, pero no solo somos menos amables nosotros con los demás, sino que somos menos deseables para los demás. Estando caóticos a nivel mental, utilizando el círculo inferior de percepción, el cerebro del corazón no puede imponer su ritmo, se limita la inteligencia, no hay proyectos, somos menos inteligentes. Entonces, en coherencia cardíaca, sintonizamos con el maestro del corazón, que nos va a impulsar a hacer el salto cuántico para alcanzar la conciencia de unidad. Y entonces llegó la hora de descubrir el maestro del corazón. Es el alma. Y también en aquella imagen del carruaje, el caballo, el cochero, es el dueño de toda esta vida. El alma exige que vivamos en unidad con todos los seres y con todo el universo. La voluntad del alma es que expresemos la unidad en la vida cotidiana para alcanzar la fraternidad. La coherencia cardíaca no guarda relación con el pasado, vive en el presente, con una percepción exacta de la realidad, con un nuevo conocimiento, pero un nuevo conocimiento que baja instantáneamente, es inmediato y es un conocimiento transformador. Aparecen nuevas ideas, pensamientos, sentimientos y hay sensaciones no racionales, sensaciones que no conocíamos. La coherencia cardíaca no es quietud, todo lo contrario, la persona se concentra en presente, en la acción justa y beneficiosa para todos. El alma habla a cada instante, pero aún no la escuchamos. Esto se debe a que estamos en un periodo de transición, debiendo desapegarnos de las falsas creencias y de los programas y memorias celulares viejos. Hay, además,
otro integrante en la conciencia superior, y ese es el campo cuántico. La física cuántica reconoce que la vida es conciencia, y la conciencia es el todo, y es el principio organizador. El campo cuántico o campo de energía penetra en todo, lo visible y lo invisible. El campo cuántico tiene íntima relación con la transformación hacia la conciencia superior. En el campo cuántico, la ley es la unidad. Tiene un funcionamiento preciso que hace que los planetas giren, el cuerpo digiera, los pajaritos canten. Todo colabora con todo. Todos estamos conectados. Todo está relacionado. Simultáneamente no existe ni la velocidad para conectar la información. Ahora se sabe, la física cuántica habla del fenómeno no local. Entonces han hecho la experiencia de dos partículas subatómicas ubicadas a gran distancia, a kilómetros de distancia, siendo una estimulada, las dos realizan la misma respuesta en el mismo momento. Cuando seamos conscientes de este campo cuántico, podremos comunicarnos con todo y con todos en forma inmediata. Todos los eventos que ocurren en el universo dejan una huella que no se borra jamás. Así, el campo cuántico está colmado de información. Todas las partículas subatómicas, hasta las galaxias, son entidades dinámicas que leen sus huellas respectivas en el campo cuántico, los hologramas ya creados, que persisten e informan a todas las cosas, en primer lugar, a las que son del mismo tipo a las que fueron creadas. En los seres humanos, generación tras generación, han dejado sus respectivas huellas holográficas en el campo cuántico. El ser humano tiene un absoluto poder creador. Podemos descender del campo cuántico a la materia lo que querramos. Cuando estamos sintonizados con este maestro del corazón y en coherencia cardíaca, nos conectamos con el campo cuántico y en forma inmediata accedemos a toda la información. El mundo cuántico del alma responde a leyes de un mundo abierto, infinitamente amplio y beneficioso. Conectados con la percepción cuántica, adquirimos creatividad, abundancia, sincronicidad, poderes de la intuición, telepatía, conocimiento directo, inteligencia suprema, eterno presente, amor incondicional. Hoy estamos todos haciendo un camino de despertar, de hacer, de poder ver esta belleza. Ya están planteados un montón de técnicas para poder conseguir hacer este salto cuántico. Lo podemos hacer a través de experiencias como el yoga, mindfulness, la meditación, cambiar la alimentación, en fin, todos estamos queriendo juntos encontrar esta nueva humanidad. Creo que todos estamos ya sintiéndolo. Y bueno, les quiero solamente cerrar con una experiencia mínima de coherencia cardíaca. Desde el GERMAT, este instituto habla de una coherencia cardíaca rápida, un método, una forma de conectar cuando tengamos situaciones difíciles, de estrés, de ansiedad, de miedo, de frustración. Entonces, el método sería el siguiente.
sería, en el primer momento, poder empezar con movimientos respiratorios lentos, profundos, rítmicos, pausados. Cerramos los ojos, respiramos y traemos al corazón una imagen regenerativa, una imagen de poder que nos impulse. Puede ser de un ser querido, vivo o fallecido, puede ser de un paisaje, puede ser una mascota, puede ser simplemente palabras relacionadas con las cualidades del corazón, la gratitud, el perdón, la compasión. Y haciendo esos movimientos respiratorios durante 4 o 5 minutos antes de una situación de emergencia, podemos lograr la sincronización entre corazón, sistema límbico y los centros de percepción superiores. Cuando se adquiere la práctica de esta coherencia cardíaca, cada vez la vamos a hacer en menos tiempo y aún con los ojos abiertos. Y lo que se consigue es justamente que el patrón oscilatorio del ritmo biológico lo tome el corazón. Y si lo toma el corazón, que está en conexión directa con el alma, con nuestra esencia, con nuestro propósito, va a ser muy fácil fluir justamente en un pensamiento más claro, más calmo, con la secreción de neurotransmisores de calma, la dopamina, la serotonina, la acetilcolina, los inmunoestimulantes, como las endorfinas, y esta analgesia natural. Bueno, yo llegué al final de esto que quería compartirles y mi deseo es que sigan adelante, que quien está escuchando esto tiene este deseo como el que tengo yo de poder hacer un aporte para cambiar nuestra humanidad. Muchísimas gracias.